Hola a todos. En este video desarrollaremos un ejemplo de cálculo donde aplicaremos el método de las tensiones admisibles o también conocido como método clásico. Específicamente, en el dimensionamiento y o verificación de elementos de madera trabajando a flexo-compresión. Puedes detener la reproducción de este video para leer atentamente las instrucciones. Se trata de un sistema constructivo de protección minera conformado por una plataforma vertical para contención de tierras y una plataforma a 20 grados respecto de la horizontal para proteger de caída de rocas a los trabajadores, equipos, materiales, entre otros. Los pies derechos son de roble grado estructural 2, de 6 por 8 pulgadas, trabajando a flexión sobre su eje fuerte. Los pies derechos están distanciados a 50 centímetros unos de otros. Se dispone de un entablado horizontal para contener la tierra. Se supondrá que el empuje de tierras en este caso es uniforme en toda la altura. La altura total de los pies derechos es de 5 metros, 3 metros en la zona de tierra y 2 metros adicionales para apoyar el tensor de acero, que es el que sustenta la plataforma de techo. Por otra parte, tenemos los travesaños, que son también de roble grado estructural 2, pero más pequeños en cuanto a sus dimensiones. En este caso, son de 2 por 4 pulgadas y también se disponen a 50 centímetros y trabajan según su eje fuerte. Sobre estos travesaños se disponen tablas para así contener el material en caso de caídas. Se estima que la carga de tierra es igual a 400 kilogramos fuerza por metro cuadrado y que actúa, recordemos, uniformemente repartida en los 3 metros de altura. La carga sobre la plataforma de techo en proyección horizontal es de 600 kilogramos fuerza por metro cuadrado. De acuerdo al enunciado, para tener presente el peso propio de la estructura, el factor de utilización de las piezas no debe ser mayor a 0,98. Lo anterior implica que para los cálculos de las tensiones de trabajo no se debe considerar el peso propio de los elementos del sistema. En este contexto se nos pide verificar tanto los pies derechos como los travesaños, es decir, verificar si los pies derechos y los travesaños, considerando estas dimensiones, la especie, el grado estructural, la humedad, resisten adecuadamente los esfuerzos de flexo-compresión y corte que actúan sobre ellos. Comencemos verificando los pies derechos, que son de 6 por 8 pulgadas, roble grado estructural 2 y que se distancian unos de otros a 50 centímetros. Para determinar el esfuerzo axial y el momento flector que actúa en los pies derechos, tenemos dos caminos. Primero, calcular la carga axial considerando la sumatoria de fuerzas verticales que actúan en el sistema, lo que nos permite determinar la reacción vertical en la base de los pies derechos. Corresponderá entonces al esfuerzo axial de compresión que debemos considerar en los cálculos. Por otra parte, si hacemos equilibrio de momentos en la sección crítica, que es la base del pie derecho, podemos determinar el momento producto de las cargas gravitacionales y sumarle el momento flector que origina la carga horizontal. De esta forma, obtenemos el momento flector que se produce aquí en la sección crítica. Tenemos el axial, tenemos el momento flector crítico, estamos en condiciones de proceder a realizar la verificación de los pies derechos. Otra forma, quizás más extensa y difícil, es calcular todas las fuerzas que actúan en cada uno de los elementos resistentes del sistema. A modo de aprendizaje, utilizaremos este segundo camino. Así recordaremos conceptos de descomposición y proyección de fuerzas. ¿En qué consiste este camino?
en reemplazar la acción de la carga gravitacional P por sendas fuerzas que actúan directamente en el pie derecho, tanto en el punto A como en el punto B, y que generan el mismo momento flector y axial en la base de la columna, cuestión que iré explicando a medida que avance el video. Para ello, en primer lugar, determinemos el valor del ángulo alfa. A este ángulo le hemos llamado, fíjense bien, alfa. Para ello, en primer lugar, debemos determinar el valor de h1, de la altura h1, para finalmente poder determinar h2. Tenemos que, si queremos determinar h1, será la tangente de 20 grados es igual al cateto opuesto dividido por el cateto adyacente, es decir, h1 partido por 200. Despejando, nos da que h1 es igual a 72.8 centímetros. Luego, h2 será la diferencia entre h1 y los 2 metros. h2 es igual a 127.2 centímetros. Determinado h2, podemos realizar el siguiente cálculo. Tangente alfa será igual al cateto opuesto, que es h2, dividido por el cateto adyacente, que es 2 metros. Despejando, nos da que alfa es igual a 32.46 grados. Veamos ahora las fuerzas que actúan en el sistema, que recordemos, reemplazarán la acción de la carga gravitacional P. Hemos llamado F1 a la fuerza en proyección horizontal que transmite el tensor en la parte más alta del pie derecho. Hemos llamado F2 a la fuerza horizontal que transmite el travesaño al pie derecho en el punto de apoyo. F3 a la fuerza vertical que transmite el tensor. F4 a la fuerza vertical donde apoya el travesaño y finalmente F5 a la fuerza normal de tracción que se moviliza en el tensor de acero. Si consideramos que las fuerzas F1 y F2 son un par de fuerzas que se movilizan para generar una cupla que reemplace el efecto de la carga gravitacional P, tenemos, recordemos, el momento original en la base del poste es igual a la carga gravitacional P por su brazo, que es 100 centímetros, eso nos da 60.000 kilogramos fuerza por centímetro. ¿Por qué 60.000? Fíjense bien, determinemos el valor de la fuerza P vertical. La carga por metro cuadrado que actúa en la plataforma de techo tiene un valor de 600 kilogramos fuerza en proyección horizontal. Esta carga se multiplica por el área tributaria, que en este caso es igual a 2 metros por la separación entre travesaños, que es de 0,5 metros. Eso nos da que la carga gravitacional P puntual concentrada aquí en el centro es igual a 600 kilogramos fuerza. Luego, el momento en la sección crítica es 600 por 100, 60.000 kilogramos fuerza por centímetro. Ahora bien, las fuerzas F1 y F2 deben producir un momento flector igual, tanto en magnitud como en sentido, al producido por la carga gravitacional P. Luego tenemos, fíjense bien, que el momento flector que origina la acción de la carga gravitacional P, que es igual a 60.000 kilogramos fuerza por centímetro, debe ser igual al momento flector que originan estas fuerzas, respecto en este caso al nivel basal del pie derecho. Tenemos entonces que F1 por este brazo, que gira en el mismo sentido del momento flector de la carga gravitacional P, menos F2, porque gira en sentido contrario, por este brazo que es 3 metros. Tenemos entonces que 60.000 kilogramos fuerza por centímetro debe ser igual a F1 por 500 menos F2 por 300. Por otra parte, si consideramos el sistema original,
no existen fuerzas de corte horizontales. Por lo tanto, F1 debe ser sí o sí igual a F2. Reemplazando y despejando, tenemos que F1 es igual a F2 y su valor es de 300 kilogramos fuerza. Conocido F1 y F2, podemos calcular, fíjense bien, el momento en B. El momento flector parte aquí en el punto A con un valor igual a 0, se va incrementando linealmente hasta alcanzar un valor igual a 60.000 kilogramos fuerza por centímetro. De ahí ese momento se mantiene constante hasta la base del poste. Determinemos ahora el valor de F3, el axial F3. Tenemos, fíjense bien, coseno de alfa ya sabemos que su valor es 32.46 grados, es igual al cateto adyacente dividido por la hipotenusa. Este valor es de 300 kilogramos fuerza, por lo tanto despejando tenemos que el valor de F5, que es la fuerza normal de tracción en el tensor, es igual a 355.6 kilogramos fuerza. Determinado F5, fíjense bien, ahora aplicamos seno de 32.46, que es el cateto opuesto, que es F3, dividido por F5 que acabamos de calcular. Despejando, tenemos que F3 es igual a 190.8 kilogramos fuerza. Veamos ahora el valor del axial F4, que será, fíjense bien, la diferencia. Acá tenemos que la reacción vertical es igual a 600 kilogramos fuerza. Si F3 es 190.8, la diferencia entre 600 y 190.8 nos va a dar el valor de F4. En este caso, 409.2 kilogramos fuerza. Realicemos entonces un resumen. Fíjense bien. Tramo AB. Momento flector crítico. F1 por este brazo, es decir, en el punto B. Momento en B es igual a 60.000 kilogramos fuerza por centímetros. Recordemos, 300 por 200 nos da 60.000 kilogramos fuerza por centímetro. Y el esfuerzo axial corresponde a F3, que su valor es 190.8 kilogramos fuerza. Estos son los esfuerzos tanto de flexión como de cargas axiales que actúan en el tramo AB, siendo estos valores lógicamente los que se producen en la sección crítica, que es en este caso el punto B. Veamos ahora el tramo BC. Fíjense bien, el momento flector en la sección crítica, que es la sección de base del pie derecho, es igual a 60.000 kilogramos fuerza por centímetros, que es el momento flector que origina F1 y F2, más el momento flector que origina el empuje de tierras. Recordemos, estamos haciendo el supuesto que la distribución de carga es uniforme y en este caso se entiende que es una viga trabajando en voladizo. El momento flector es igual a Q por L cuadrado dividido en 2. Siendo Q igual a 2 kilogramos fuerza partido por centímetro. ¿Por qué? Porque fíjense bien, la carga por metro cuadrado son 400 kilos, la distancia entre pie derechos es de 50 centímetros, por lo tanto el ancho tributario en este caso es de 50 centímetros. 400 multiplicado por 0,5 me da 200 kilogramos fuerza por metro lineal y eso se pasa finalmente a kilogramos fuerza por centímetros y ese valor en este caso es 2. Lo pasamos a kilogramos fuerza partido por centímetros para ser consecuente con las unidades con las que estamos trabajando. La luz, 300 centímetros, que corresponde solamente a este punto, donde se está aplicando el empuje de tierra lateral, dividido en 2. Eso nos da que el momento flector en la sección crítica, en el punto C en este caso, es igual a 150.000 kilogramos fuerza por centímetros. El esfuerzo axial, en este caso, en la sección crítica, es igual a 600 kilogramos fuerza. En resumen, si comparamos los esfuerzos que se producen en el tramo AB y en el tramo BC, se concluye que
para efectos de la verificación de los pies derechos, el tramo BC es crítico, específicamente la sección de arranque de los pies derechos. En este caso, el momento flector que debemos utilizar en la verificación es igual a 150.000 kilogramos fuerza por centímetros. Y el esfuerzo axial, en este caso de compresión, es igual a 600 kilogramos fuerza. Hagamos aquí una breve reflexión. Fíjense bien, nosotros hicimos los cálculos por la ruta más larga. Quizás, mucho más simple, hubiese sido lo siguiente. ¿Cuál es el esfuerzo axial crítico que actúa en el pie derecho? Sumatoria de fuerzas verticales. La única fuerza vertical es P, su valor 600 kilogramos fuerza. Por lo tanto, el axial crítico que actúa a nivel de la sección C es de 600 kilogramos fuerza. ¿Cuál es el momento flector crítico que actúa a nivel de la base del pie derecho? Bueno, fíjense bien, la carga gravitacional P por este brazo, que da 60.000, más el empuje lateral de tierra, que es QL cuadrado dividido en 2. Y con eso obtenemos de manera inmediata el momento flector que actúa en la sección crítica. Vuelvo a insistir, nosotros hicimos los cálculos utilizando la ruta más larga solamente a modo de aprendizaje. Comencemos con el análisis a flexocompresión. Tramo BC. Momento solicitante crítico igual a 150.000 kilogramos fuerza por centímetro. Axial igual a 600 kilogramos fuerza. De acuerdo a la norma NSH 1198 de cálculo en madera, la fórmula de interacción es la siguiente. Factor de utilización en compresión al cuadrado más el factor de utilización en flexión debe ser menor o igual que 1. Recordemos que aquí se realiza la interacción corregida, es decir, la tensión de trabajo en flexión se amplifica por un factor de mayoración para tener en cuenta los momentos flectores de segundo orden que se desarrollan durante la interacción, es decir, cuando actúa concomitantemente axial con momento flector. Para aplicar esta fórmula, en primer lugar debemos hacer algunos cálculos respecto de las propiedades geométricas y de esbeltez de, en este caso, el pie derecho. Veamos, el área de la sección del pie derecho, recordemos, es un 6 por 8 en pulgadas. Si lo pasamos a centímetros, entendiendo que cada pulgada la aproximamos a 2.5 centímetros, nos da que las dimensiones de la sección son 15 por 20. Eso nos da un área igual a 300 centímetros cuadrados. Esa es el área de la sección del pie derecho. Determinemos ahora la inercia. Recordemos, inercia respecto del centro de gravedad de una sección rectangular. B h cubo dividido en 12. En este caso, 15 por 20 al cubo dividido en 12 nos da que la inercia en el eje fuerte es igual a 10.000 centímetros a la cuarta. Ahora bien, ¿por qué se considera la inercia en el eje fuerte cuando sería esperable que de pandear la pieza lo haga según su eje débil? Porque en este caso, fíjense bien, como existen unas tablas horizontales que están dispuestas para contener la tierra, estas tablas, al estar clavadas a los pies derechos, restringen la deformación lateral en el eje débil. Por lo tanto, de pandear el pie derecho, lo hará en este caso según su eje fuerte. Calculemos entonces el radio de giro en el eje fuerte. Recordemos, el radio de giro es la raíz cuadrada de la inercia dividido por el área. Esto nos da que el radio de giro según el eje fuerte es igual a 5.77 centímetros. Determinemos la esbeltez del pie derecho. Recordemos, esta es la fórmula. K, que es un factor que busca reconocer el tipo de vínculo y su relación con el riesgo de inestabilidad. L es la longitud del elemento y ρ es el radio de giro. En este caso, fíjense bien, K es 2.5. ¿Por qué? Porque si vamos a una tabla como esta de longitudes efectivas de pandeo, fíjense bien, cuando un elemento está empotrado y
libre de desplazarse en su parte superior, K es 2.5. Obtenido el valor de K, se multiplica por la longitud del elemento. Recordemos que nos encontramos analizando el tramo BC, por lo tanto son 300 centímetros, dividido por el radio de giro, en este caso del eje fuerte, 5.77. Eso nos da una esbeltez igual a 130. Veamos ahora las propiedades mecánicas de la madera. Recordemos, roble, grado estructural 2, con un porcentaje de humedad del 18%. Quizás aquí uno podría pensar que debe utilizar las propiedades mecánicas en estado seco, corregido por humedad. Pero fíjense bien, la dimensión menor en este caso es mayor a 10 centímetros, por lo tanto procede considerar la madera en estado húmedo. Además, ojo, de acuerdo al enunciado, se nos dice que es madera a la intemperie sin protección. Por lo tanto, de todas formas, la lógica es considerar la madera en estado húmedo. A partir de esta información, veamos en qué grupo clasifica roble en estado húmedo. Fíjense bien, para eso recurrimos a la tabla A1 de la norma NSH 1198. Fíjense bien, roble, grupo E4. Conocido el grupo en que clasifica roble en estado húmedo, veamos ahora, según la tabla 6 de la misma norma 1198, la letra o código que le corresponde. Fíjense bien, grupo estructural 2, clasificó en el grupo E4, le corresponde la letra F11. Con este código entramos ahora en la tabla número 4 de la 1198 para obtener finalmente las tensiones admisibles para cada uno de los tipos de esfuerzos que pueden actuar en el elemento estructural. En este caso, fíjense bien, letra F11, la resistencia o la tensión admisible a flexión es de 11 megapascales, la tensión admisible en compresión paralela es 8,3 megapascales, la resistencia o tensión admisible a corte es igual a 1.05 megapascales y el módulo de elasticidad en flexión es igual a 7.900 megapascales. Estos son los datos que nosotros utilizaremos. Estas son las propiedades mecánicas que nosotros utilizaremos en la verificación tanto de los pies derechos como de los travesaños. Comencemos. Determinemos en primer lugar el factor de utilización en compresión axial, es decir, la tensión de trabajo dividido por la tensión de diseño en compresión axial. La tensión de trabajo, recordemos, P partido por A. La carga axial es de 600 kilogramos fuerza, el área es de 300 centímetros cuadrados, eso nos da una tensión de trabajo en compresión paralela igual a 2 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Veamos ahora la tensión de diseño. En compresión axial, la tensión de diseño es igual a la tensión admisible en compresión paralela, modificada por humedad, duración de la carga y esbeltez. En este caso, como estamos considerando la pieza en estado húmedo, K sub H de inmediato es igual a 1. K sub D es el factor por duración de la carga. Fíjense bien, de acuerdo al enunciado, la duración de la carga gravitacional es de una semana. Se entiende que las rocas que pueden caer aquí encima o las piedras serán retiradas oportunamente. Y el empuje del suelo, según indica el enunciado, la duración de la carga es de 3 meses. En este caso, como estamos verificando a compresión axial, la compresión axial tiene que ver con esta carga, ¿no? Con esta fuerza. Por lo tanto, consideraremos la carga gravitacional y su duración, que es una semana. Si reemplazamos en la fórmula, tenemos 1.747 por la duración de la carga en segundos, 7 por 24 por 3600, elevado a menos 0,0464 más 0.295, nos da un valor de K sub D igual a 1.24. Veamos ahora el cálculo de K sub lambda. K sub lambda es igual a
menos la raíz cuadrada de a cuadrado menos b, siendo a y b valores auxiliares. Para calcular tanto a y b, debemos previamente calcular f sub c e, que es igual a 3.6 por el módulo de elasticidad de diseño de la madera, dividido por la esbeltez del elemento estructural que estamos verificando al cuadrado. Reemplazando tenemos 3.6 por el módulo de elasticidad de diseño, que es 79.000 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, dividido por la esbeltez, que es 130 al cuadrado. Esto nos da igual a 16.83. Calculado f sub ce, determinemos ahora b, que es igual a f sub ce dividido por c, que es una constante de proporcionalidad, por la tensión admisible de diseño en compresión paralela. En este caso, f sub ce lo acabamos de calcular, 16.83. La constante de proporcionalidad para grado estructural número 2 es igual a 0.85, de acuerdo a la tabla número 17 de la NCH 1198. Por la tensión de diseño en compresión paralela, que es la tensión admisible 83 por K sub D, que en este caso es 1.24. El valor auxiliar B es igual a 0,192. Veamos ahora el valor de A. Para calcular A, aplica esta fórmula. F sub CE ya lo tenemos calculado, F sub CP de diseño también, que es 83 por 1.24. Acá aparece la esbeltez, que es 130, y acá aparece la constante de proporcionalidad, que es 0.85. Si nosotros reemplazamos, obtenemos finalmente el valor de A, que es igual a 0.75. Determinado A, estamos en condiciones de calcular K sub lambda. Fíjense bien, A menos la raíz cuadrada de A cuadrado menos B, reemplazando nos da que K sub lambda es igual a 0,141. Determinado K sub lambda, estamos en condiciones de calcular la tensión de diseño en compresión paralela. Reemplazando tenemos la tensión admisible en compresión paralela, 83 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, K sub H, que es 1, K sub D, que es 1.24, K sub lambda, que es 0,141, nos da que la tensión de diseño en compresión paralela es igual a 14.51 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Estamos en condiciones de calcular el factor de utilización en compresión, que es el cociente entre la tensión de trabajo y la tensión de diseño. En este caso, la tensión de trabajo es 2.0, la tensión de diseño recién calculada 14.51, al cuadrado nos da igual a 0,019, que es menor que 1. ¿Qué quiere decir este valor? Que el pie derecho verifica compresión axial, que se consume en este caso solo un 1,9% de la capacidad resistente del elemento. Queda en este caso un 98,1% de reserva para resistir flexión. En otras palabras, vamos bien. Veamos ahora el factor de utilización en flexión simple. Recordemos, la tensión de trabajo en flexión dividido por la tensión de diseño a flexión, castigado por este factor que busca tener en cuenta los momentos flectores de segundo orden. Veamos. Tensión de trabajo. Para ello, aplicamos la fórmula de Navier. Momento flector crítico por V, que es la mitad de la altura de la sección en su eje fuerte, dividido por la inercia, en este caso también del eje fuerte, inercia de la sección. Reemplazando tenemos que el momento flector crítico es igual a 150.000 kilogramos fuerza por centímetro. La mitad de la altura, recordemos que la altura de la sección es de 20 centímetros, dividido en 2, 10. Dividido por la inercia en el eje fuerte, 10.000 centímetros a la cuarta. Eso nos da una tensión de trabajo en flexión igual a 150 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado.
Veamos ahora la tensión de diseño. En este caso, como es flexocompresión, será la tensión de diseño asociada al canto comprimido. Es decir, existe en este caso riesgo de volcamiento. Será la tensión admisible a flexión por K sub H, K sub D, K sub C, que es un factor de trabajo conjunto, por K sub lambda V. Justamente este factor es el que busca tener en cuenta la posibilidad o riesgo de que se produzca pandeo lateral torsional. Veamos en primer lugar K sub C, trabajo conjunto, capacidad de redistribución de esfuerzos. ¿Cuándo aplica? Fíjense bien, cuando tenemos elementos paralelos, no separados más allá de 61 centímetros, 3 o más elementos, y cuando todos estos elementos se encuentran perfectamente conectados, es decir, forman parte de un sistema constructivo. Caso C, 1.15, que amplifica en este caso la tensión admisible a flexión. Veamos ahora casus lambda V, es decir, riesgo de pandeo lateral torsional. En este caso, como la esbeltez de la sección, definida como su altura dividido por el ancho, que en este caso es 1.33, es menor que 4, en este caso no existe riesgo de volcamiento. Por lo tanto, casus lambda V es igual a 1. Calculemos la tensión de diseño. Será la tensión admisible a flexión, 110 kg fuerza partido por centímetro cuadrado, por casus H, que es 1, por casus D, que es 1.24. Si bien ahora participa en la combinación una carga cuya duración es de 3 meses, recordemos que cuando existen estas combinaciones se adopta siempre el casus D correspondiente a la carga de menor duración. En este caso, una semana. Por lo tanto, casus D es igual a 1.24. Por 1.15, trabajo conjunto, por 1, que es el riesgo de volcamiento, que en este caso no existe. Eso da una tensión de diseño a flexión igual a 156.9 kg fuerza partido por centímetro cuadrado. Calculemos entonces el factor de utilización. Tenemos, fíjense bien, acá está la fórmula, tensión de trabajo dividido por tensión de diseño, multiplicado por este factor, que busca tener en cuenta los momentos flectores de segundo orden que se generan considerando la pieza deformada. Reemplazando tenemos la tensión de trabajo, 150, la tensión de diseño, 156.9, la tensión de trabajo en compresión paralela, recordemos, 2.0, y F sub CE, que también lo habíamos calculado cuando hicimos el análisis en compresión axial, 16.83. El factor de utilización es igual a 1.09, que es mayor que 1. Luego, al ser este resultado mayor que 1, significa que la pieza no verifica a flexión. Y lógicamente, menos lo hará a flexocompresión. Considerando que los pies derechos son ya de dimensiones significativas, se recomienda en este caso disponer, por ejemplo, los pies derechos separados a 40 centímetros unos de otros. Con esto se reduce tanto la carga axial como los momentos flectores actuando en los pies derechos. Les dejo el desafío de resolver, es decir, repetir estos mismos cálculos, pero ahora considerando una separación entre pies derechos de 40 centímetros y ver si verifican a flexocompresión. Verifiquemos ahora los pies derechos a corte. Si bien alguien podría decir, ¿para qué lo hace si ya no verificaron a flexocompresión? Lógicamente se hace desde el punto de vista del aprendizaje. Veamos la verificación. Corte. En este caso, el esfuerzo de corte crítico se produce en la base del pie derecho. Y recordemos, el pie derecho trabaja como una viga en voladizo. En este caso, el cortante en esta sección crítica será igual a Q por L. La carga por metro lineal, recordemos, es la carga por metro cuadrado, el empuje del terreno, por el ancho tributario, que en este caso es de 50 centímetros. Por la altura, que es 3 metros,
nos da 600 kilogramos fuerza como esfuerzo de corte. Determinemos la tensión de trabajo. Para ello, aplicamos la fórmula de Jurafsky, particularizada a secciones rectangulares. En este caso es igual a 1.5 por el esfuerzo de corte crítico dividido por las dimensiones de la sección. Reemplazando, tenemos que la tensión de trabajo a corte o tensión de trabajo tangencial es igual a 3 kilos partido por centímetro cuadrado. Determinada la tensión de trabajo, veamos la tensión de diseño. La tensión de diseño a corte o a esfuerzo rasante es igual a la tensión admisible por K sub H, por K sub D y por K sub R, que tiene relación con los rebajes que se pueden hacer a las piezas. En este caso, como no hay rebaje, es decir, no se reduce la sección del pie derecho, K sub R vale 1. Por lo tanto, reemplazando tenemos, fíjense bien, la tensión de diseño a esfuerzo rasante o corte es igual a la tensión admisible, que es 10.5 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, tensión admisible a rasante, por K sub H, que es 1, por K sub D, 1.24, y por K sub R, que es 1. Eso nos da una tensión de diseño a rasante igual a 13.02 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Estamos en condiciones de calcular el factor de utilización a corte. Fíjense bien, es el cociente entre la tensión de trabajo y la tensión de diseño. En este caso, reemplazando, nos da un factor de utilización igual a 0,23, que es menor que 0,98. ¿Por qué no menor que 1? Recordemos, porque de acuerdo al enunciado, para tener en cuenta el peso propio de la estructura, se reduce este factor de 1 a 0,98. La pieza verifica, por tanto, a corte. Ahora fíjense bien, considerando el análisis a flexo-compresión, si los pies derechos se disponen a 40 centímetros, no será necesario volver a verificar a corte. Si ya verificó a corte considerando los pies derechos a 50 centímetros unos de otros, con mayor razón van a verificar si los pies derechos están a 40 centímetros, considerando que en ese caso se reducen los esfuerzos de corte que actúan en el pie derecho. Verificados los pies derechos, veamos ahora la verificación de los travesaños, también a flexo, compresión y corte. La fuerza gravitacional en su proyección horizontal se debe descomponer en una carga por metro lineal paralela a la viga, que llamaremos en este caso Q sub X, que introduce esfuerzos de compresión axial en el travesaño, graduales, partiendo de 0 en la articulación superior y aumentando progresivamente hasta el apoyo inferior, donde es máximo. Por otra parte, la fuerza gravitacional se debe descomponer en una fuerza perpendicular a la directriz de la pieza, que llamaremos Q sub I. También carga por metro lineal y que introduce esfuerzos de flexión y corte en el travesaño. El momento flector será máximo en la sección de centro de vano y el esfuerzo de corte será máximo en los apoyos. Una vez realizada la proyección de fuerzas en X e Y, el travesaño se debe disponer de manera horizontal con una longitud que llamaremos L sub H. Como observamos acá en la figura, corresponde a una viga simplemente apoyada con carga uniformemente repartida Q sub I y un esfuerzo axial de compresión que se incrementa gradualmente desde izquierda a derecha. Analicemos los esfuerzos y geometría, es decir, determinemos Q sub X, Q sub Y y el largo L sub H. Eso sí, atención, los cálculos se harán sobre la base de una separación de 40 centímetros entre travesaños, lo que debe coincidir con la separación de los pies derechos. ¿Por qué? Lo anterior considerando que para
50 centímetros entre pie derechos no verificaron. Si bien no se realizan nuevos cálculos, estamos suponiendo que a una distancia de 40 centímetros, los pie derechos sí cumplirán con resistir los esfuerzos de flexocompresión que actúan en ellos. Sería muy interesante que ustedes revisaran y chequearan esta cuestión. La carga por metro lineal en su proyección horizontal será la carga por metro cuadrado por el ancho tributario. En este caso, la carga por metro cuadrado es igual a 600 kilogramos fuerza por 0.4 en metros. Eso nos da que la carga por metro lineal en proyección horizontal que recibe cada travesaño es igual a 240 kilogramos fuerza partido por metro. Determinemos ahora Q sub X y Q sub Y. Fíjense bien, en este caso, si este ángulo es 20 grados, también lo será este. Por lo tanto, si nosotros aplicamos coseno de 20 grados, que es igual al cateto adyacente Q sub I, dividido por la hipotenusa, que es Q. Por lo tanto, Q sub I sería igual a 225.5 kilogramos fuerza partido por metro. De la misma forma, si aplicamos ahora seno del ángulo, seno de 20 grados será igual al cateto opuesto, que es Q sub X, dividido por la hipotenusa, que es Q. En este caso, despejando, Q sub X es igual a 82.1 kilogramos fuerza partido por metro lineal. Determinemos ahora L sub H, que es la longitud del travesaño. Tenemos, fíjense bien, coseno de 20 grados es igual al cateto adyacente, que es 200, dividido por la hipotenusa, que es L sub H. Despejando tenemos que L sub H es igual a 212.83 centímetros. Tenemos entonces lo siguiente. Fíjense bien, una viga simplemente apoyada, apoyo fijo, apoyo deslizante, horizontal, con una carga Q sub I igual a 225.5 kilogramos fuerza partido por metro. Una carga axial que actúa a lo largo de la viga, que se incrementa gradualmente de derecha a izquierda, cuyo valor es 82.1 kilogramos fuerza partido por metro. La viga tiene una longitud en horizontal igual a 212.83 centímetros. Veamos entonces, recordemos, apoyo fijo, apoyo deslizante, flujo de fuerzas que va de derecha a izquierda, esfuerzos axiales de compresión. ¿Cuál es el valor del axial de compresión que tengo que utilizar en el cálculo a flexocompresión? Bueno, fíjense bien, ¿dónde se produce el máximo axial si las cargas son acumulativas? En esta sección, es decir, en la sección de la izquierda, justo donde tengo el apoyo fijo. Y su valor será igual a, fíjense bien, P sub X por la carga por metro lineal en X por L, que en este caso es L sub H. Reemplazando, tenemos 82.1 por la longitud de la viga, 2.1283 metros. Eso nos da P sub X igual a 174.73 kilogramos fuerza. Ese es el máximo axial que se produce a nivel de esta sección. Veamos ahora el valor del momento flector crítico. En este caso es una viga simplemente apoyada y el momento flector crítico se produce en la sección de centro de vano y su valor es Q por L cuadrado dividido en 8. Reemplazando, tenemos que el momento flector crítico en la sección de centro de vano será igual a 12.768 kilogramos fuerza por centímetro. Veamos ahora el valor del esfuerzo de corte. En este caso, el cortante crítico se produce en los apoyos y su valor es Q por L medios. En este caso, Q sub I, L sub
H dividido en 2. Reemplazando, tenemos que el esfuerzo de corte crítico es igual a 240 kilogramos fuerza. En resumen, para la verificación estructural del travesaño tenemos que la carga axial crítica es igual a 174.73 kilogramos fuerza. El momento flector crítico, 12.768 kilogramos fuerza por centímetro. Y el esfuerzo cortante crítico, igual a 240 kilogramos fuerza. Aquí es importante mencionar lo siguiente. Cuando se realice la verificación a flexocompresión con la fórmula de interacción, supondremos que existe una sección virtual, comilla, donde axial y momento flector son máximos, cuestión que no es cierta. De acuerdo a lo que se explicó, el axial máximo se produce en la sección extrema izquierda de la viga. Por otra parte, el momento flector máximo se produce en la sección de centro de vano. En estricto rigor, se deberían verificar dos secciones, la del extremo izquierdo de la viga, con axial máximo y momento flector tendiendo a cero, y la sección de centro de vano con momento flector máximo pero axial intermedio. Por simplificación, hemos creado una sección virtual donde axial y flector son máximos. Lo interesante aquí es lo siguiente. Si bajo este supuesto la pieza verifica, con mayor razón lo harán las dos secciones analizadas por separado que tienen esfuerzos menores. Podemos entonces ir a dormir tranquilos. Sin embargo, si bajo este supuesto la pieza no verifica, persistirá la duda. En una de esas, analizadas ambas secciones por separado con esfuerzos menores, podría ocurrir que sí la pieza verifique. La clave aquí es aplicar un buen juicio y para ello se requiere conocimiento y experiencia. Comencemos con la verificación a flexocompresión. Para ello, inicialmente debemos establecer ciertas propiedades geométricas y de esbeltez del elemento estructural, que en este caso es el travesaño. Fíjense bien, también en este caso hemos adoptado un travesaño cuya altura es mayor que la que indica el enunciado. Todo apuntando a que finalmente la estructura en su conjunto verifique. Comencemos con el cálculo del área de la sección del travesaño. Fíjense bien, 2 por 5, recordemos, la pulgada la estamos asumiendo igual a 2.5 centímetros. Por lo tanto, será 5 por 12.5, el área es igual a 62.5 centímetros cuadrados. La inercia también en el eje fuerte. Recordemos, se considera la inercia en el eje fuerte teniendo presente que las tablas horizontales restringe la deformación en el eje débil. Reemplazando, tenemos que la inercia en el eje fuerte es 813.8 centímetros a la cuarta. Veamos ahora el cálculo del radio de giro. Recordemos, inercia dividido por área raíz cuadrada. Reemplazando, tenemos que el radio de giro en el eje fuerte es 3.61 centímetros. Calculemos la esbeltez. Recordemos, K por L dividido por el radio de giro. En este caso K es 1. La longitud del elemento es 212.83 centímetros. Dividido en 3.61. Eso nos da una esbeltez de 59. Recordemos, el valor de la esbeltez es adimensional. Ahora bien, ¿por qué K igual 1? Fíjense bien, en el caso de elementos biarticulados, fíjense bien, acá está la tabla 16, longitudes efectivas de bandeo. En este caso, para una estructura biarticulada, K es 1. En el contexto de la flexocompresión, comencemos con compresión axial. Tensión de trabajo. Fíjense bien, P partido por A. En este caso, la carga axial es 174.73 y el área es 62.5. Eso da una tensión de trabajo en compresión paralela igual a 2.8 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Veamos ahora la tensión de diseño. En este caso, la tensión admisible a compresión paralela por K sub H, por K sub D, por K sub lambda.
Casus H, recordemos, es igual a 1. Si bien la dimensión B es menor que 100 milímetros, recordemos, la estructura no se encuentra protegida, por lo tanto es conveniente en este caso asumir que la madera trabajará en condiciones húmedas. Casus D, en este caso, recordemos, 1.747 por 7 por 24 por 3600, eso elevado a menos 0,0464 más 0,2.95, nos da finalmente, fíjense bien, que casus D es 1.24, considerando la duración de la carga una semana. Fíjense bien, en este caso, la única carga que está actuando en el travesaño es la carga gravitacional, es decir, los empujes de tierra no influyen, no introducen carga en el travesaño. Ahora calculemos casus lambda. Recordemos, esta es la fórmula en que previamente es necesario calcular F sub C E, que ahora será distinto al caso de los pies derechos, considerando que la esbeltez es distinta. Eso nos da F sub C E igual 81.7. B se calcula, recordemos, con esta fórmula, en que C es la constante de proporcionalidad. Fíjense bien, reemplazando tenemos 81.7, valor que acabamos de calcular, la constante de proporcionalidad 0.85, la tensión admisible en compresión paralela 83, por casus D, ¿no? Todo esto representa lo que se conoce como tensión de diseño en compresión paralela. B es igual a 0.934. El valor de A, reemplazando en esta fórmula, nos da igual a 1.193. Finalmente, calculemos casus lambda. Casus lambda es igual a 0,494. Determinado casus lambda, estamos en condiciones de calcular la tensión de diseño en compresión paralela. Fíjense bien, reemplazando, tenemos que la tensión de diseño en compresión paralela es igual a 50.84 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Calculemos el factor de utilización en compresión, que será el cociente entre la tensión de trabajo y la tensión de diseño. 2.8 dividido en 50.84, todo eso al cuadrado, da que el factor de utilización en compresión axial es igual a 0,003, que es menor que 1. El travesaño verifica compresión axial, se consume, fíjense bien, solo un 0,3% de la capacidad resistente del elemento. Queda un 99.7% de reserva para resistir la flexión. Veamos ahora el factor de utilización en flexión simple. Fíjense bien, tensión de trabajo, aplicamos la fórmula de Navier, el momento es 12.768 kg fuerza por centímetro, la mitad de la altura de la sección, 12.5 dividido en 2, dividido por la inercia en el eje fuerte. Eso nos da una tensión de trabajo a flexión igual a 98.06 kg fuerza partido por centímetro cuadrado. Calculemos ahora la tensión de diseño. Fíjense bien, tensión admisible a flexión, casus H, casus D, casus C, casus lambda V. En este caso, se cumplen todas las exigencias relacionadas con la capacidad que pueden tener los diferentes elementos para redistribuir esfuerzos. En este caso, los travesaños son paralelos, tenemos 3 o más, están a una distancia menor a 61 centímetros y están perfectamente conectados, es decir, conforman un sistema constructivo. Por otra parte, casus lambda V, fíjense bien, si calculamos la esbeltez de la sección, que se define como la altura dividido por el ancho, que es en este caso 2.5, menor que 4, por lo tanto casus lambda V es igual a 1. Estamos en condiciones de calcular la tensión de diseño. Tensión admisible a flexión, 110 kg fuerza partido por centímetro cuadrado, casus H, casus D, trabajo conjunto, riesgo de inestabilidad lateral. La tensión de diseño a flexión es 156.9 kg fuerza partido por centímetro cuadrado. Calculemos el factor de utilización a flexión. Fíjense bien, tensión de trabajo en flexión, 98.06,
dividido por la tensión de diseño, 156.9. La tensión de diseño se multiplica por este factor, que es 1 menos la tensión de trabajo en compresión paralela, 2.8, y F sub CE, que ya lo habíamos calculado para el caso de compresión axial, 81.7. Eso nos da un factor de utilización igual a 0,647, que es menor que 1, por lo tanto el travesaño verifica también a flexión. Realicemos entonces la interacción, es decir, realicemos el análisis a flexocompresión. Acá está la expresión que debemos utilizar. Fíjense bien, el factor de utilización en compresión axial al cuadrado es 0,003. El factor de utilización en flexión, 0,647, lo que da un total de 0,65, que es menor, fíjense bien, que 0,98, por lo tanto el travesaño verifica a flexocompresión. Es importante mencionar que se está utilizando un 65% de la capacidad resistente del elemento estructural. Por lo tanto, aquí tenemos un nuevo desafío. Quizás podría ser interesante probar con una pieza más esbelta, por ejemplo, un 2x4, y ver si verifica o no. Finalmente, realicemos la verificación a corte. El esfuerzo cortante, que actúa en el travesaño, el crítico, es de 240 kilogramos fuerza. La tensión de trabajo se calcula con la fórmula de Jurafsky. Reemplazando, tenemos que la tensión de trabajo a corte o rasante es igual a 5.76 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. En este caso, la tensión de diseño será igual, fíjense bien, ya sabemos que K sub R es 1, no se hace rebaje a la pieza, y en este caso entonces la tensión de diseño a rasante será igual a la tensión admisible, 10.5, K sub H, K sub D y K sub R. Eso nos da una tensión de diseño a corte igual a 13.02 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Calculemos el factor de utilización a corte, que es el cociente entre la tensión de trabajo y la tensión de diseño. Reemplazando, tenemos que el factor de utilización a corte es igual a 0,44, que es menor que 0,98, por lo tanto la pieza verifica a corte. En resumen, los travesaños 2x5 separados a 40 centímetros resisten tanto los esfuerzos de flexocompresión como los esfuerzos de corte que actúan en ellos. Realicemos una síntesis. Aplicamos el concepto de cargas de servicio. Aplicamos el método de descomposición y proyección de fuerzas. Aplicamos el método de las tensiones admisibles para la verificación de elementos estructurales de madera. Flexocompresión. Nota: los ejercicios aquí presentados y su resolución han sido preparados exclusivamente con fines académicos, por lo tanto, no pueden ser referenciados en la práctica y ejercicio profesional. Muchísimas gracias.